Bueno, buenos días a todos y todas. Le queremos agradecer por conectarse y por estar vinculados acá con nosotros en este encuentro del día de hoy. En primer lugar, queremos agradecer y felicitar hoy en su día. Hoy es el día de los supervisores y las supervisoras, así que es un día importantísimo en donde queremos felicitarlos y recordarles también a los supervisores y las supervisoras que hoy vamos a estar en su día agasajándolos en un encuentro virtual que vamos a hacer a las 16 horas y vamos a estar con ellos agasajándolos. Así que gracias a todos por conectarse a este encuentro, a este segundo encuentro que estamos proponiendo de formación continua, organizado desde el Ministerio de Educación, y hoy nos va a acompañar el director de Escuela Media, Sergio de León, que también lo queremos saludar y felicitar porque él es supervisor de Escuela Media. Gracias. Hoy está en otro rol, está acá acompañándonos. También le queremos agradecer en este día a él por acompañarnos y por su rol fundamental como director del área y por el tiempo que estuvo como supervisor a todos los supervisores y supervisoras. Y también nos acompaña la especialista Rebeca Nijovic, a quien le agradezco que nuevamente esté participando en estos espacios. Ya tuvimos este año y los años anteriores conjuntamente con el equipo de jornada extendida que nos ha acompañado en un momento de presencialidad, hoy con estos nuevos formatos. Y sin duda el contexto que estamos atravesando nos desafía a toda la comunidad educativa a repensar estrategias y posibilidades para ello, ¿no? Por eso invitamos a Rebeca para que pueda exponer acerca de cómo planificar, llevar a cabo propuestas de enseñanza con sentido. El encuentro de hoy, Rebeca Nijovic va a realizar una exposición para continuar pensando juntos la tarea pedagógica y luego habrá un tiempo donde va a contestar algunas preguntas que vayan publicando ustedes los docentes que están conectados y lo que vayan comentando en los comentarios. Si bien todos los que somos docentes hemos leído muchos textos de Rebeca, me gustaría brevemente presentarla. Rebeca Nijovic es especialista en magíster, en formación de formadores, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires. También es directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés y se desempeña como asesora pedagógica e institucional en escuelas de Colombia, Uruguay, Brasil y México. Ahora sí, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola, Un placer estar con vos en este día de reconocimiento a todos las supervisoras y los supervisores y a todos los docentes que están ahora conectados. La verdad que es un placer cada vez que tengo la oportunidad de compartir un espacio con vos y creo que, bueno, hoy más que nunca vamos a disfrutarlo y a escucharte atentamente. Bueno, gracias Sergio y feliz día para todos los supervisores y las supervisoras que forman parte de todo el equipo pedagógico, ¿no? Llevando adelante en estos momentos tan complejos esta continuidad pedagógica, esta intención de tener a todos las y los estudiantes adentro de esta escuela a distancia que tenemos hoy, ¿no? Así que felicitaciones. Gracias. Te cuento que hoy nos acompaña Leticia Loz, que es parte del equipo pedagógico de la dirección del área, y nos va a estar acompañando en el encuentro haciendo la técnica de facilitadora visual, así que va a ir retomando los grandes conceptos que vos vas desarrollando y lo va a plasmar ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro. Yo voy a compartir un poco, continuando algo de lo que en el encuentro anterior hicimos, que es estar pensando todo el tiempo en la enseñanza, en estos particulares, digamos, de esta escuela con esta diversidad de formatos que tenemos hoy. Así que voy a compartir algunas ideas conceptuales y también algunos ejemplos para que nos sirva para poder pensar. Así que cuando quiera tengo ahí un colaborador con la presentación, así que si quiere podemos avanzar a la primera imagen, a la primera pantalla.
Sí, una más. Esa es la pantalla de presentación, enseñar con sentido. Si avanza la siguiente. Bueno, les cuento mientras la busca, la preocupación que tenemos en estos días, en realidad no es una preocupación nueva, pero que en estos momentos de pandemia y de distanciamiento y aislamiento y cuarentena y todos los términos, digamos, para definir, la preocupación que tenemos es, no, una antes, es cómo llegar a cada uno de los estudiantes. Y frente a esa preocupación tenemos varias cuestiones, sí, este es el, digamos, si quieren, el nudo de lo que quiero presentar, ¿no? Cómo diseñar la enseñanza para que todos, estudiantes de todos los niveles, niños, niñas, adolescentes, aprendan. Y esta preocupación, les decía que la tenemos siempre también en el marco presencial. Lo que pasa que al no tenerlos hoy al lado, esta preocupación nuestra aumenta. No los tenemos juntos en un espacio, los tenemos distribuidos, dispersos, cada uno en su casa. Y tenemos, yo particularmente converso con muchísimos docentes de todos los niveles y van contando las dificultades que se presentan. A veces no tienen que ver con, por ejemplo, no tener conectividad, a veces tienen conectividad, pero bueno, este modo de estar aprendiendo no es el modo habitual y esto necesita otros hábitos. Obviamente en niños o niñas que tienen dificultades de conexión, familias que no pueden acompañar, es decir, tenemos una diversidad de situaciones que nos preocupa y nos ocupa en términos de cómo lograr que todos aprendan. Desde esa perspectiva, yo quiero compartir algunos conceptos que nos van a permitir, en todo caso, ampliar esta pregunta por la enseñanza con sentido y la enseñanza para cada uno de nuestros estudiantes. Les aviso, yo voy a avanzar igual aunque el PowerPoint no esté avanzando, ¿está bien? En todo caso, después lo vamos reponiendo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El primer concepto que yo quería traer y recuperar es el concepto de la enseñanza situada, digamos, ahí estamos, muy bien. Parte de la enseñanza situada tiene que ver con esta idea de enseñar con sentido, porque pensamos en prácticas que estén articuladas, prácticas que involucren el pensamiento, las emociones, también las actividades, muy asociadas a los contextos reales, a las situaciones reales por las que estamos atravesando. Y eso nos lleva siempre a algunas preguntas, y más en el día de hoy, es ¿qué es significativo enseñar hoy? ¿Qué recorte de contenidos es significativo enseñar hoy en esta situación particular que mi colega Axel Rivas también definió como la pedagogía de la excepción, ¿no? Y estamos en periodo de excepción, con lo cual hay algunas decisiones que tomamos ahora en relación a qué enseñar y cómo enseñar que tienen que ver con el momento de excepción, que no las estamos definiendo eternamente, ni estamos diciendo esta va a ser la modalidad de ahora en adelante, la estamos definiendo para este momento de excepción. Y entonces el concepto de enseñanza situada nos ayuda a pensar y a problematizar qué sentido tiene enseñar determinados contenidos en estos momentos, cuánta prioridad tiene desarrollar más algunas capacidades y algunos saberes que tienen más que ver con el contexto que nos rodea en estos momentos. Y en ese sentido, si podemos ir a la siguiente, plantear que el modo de pensar la enseñanza hoy no es transmitir conocimientos o información, tema que obviamente lo venimos discutiendo de antes, pero que hoy tiene
mucho más peso justamente por esta idea de que no tenemos a los estudiantes con nosotros. Entonces, aquí hay como un listado de modos de pensar la enseñanza a través de desafíos, preguntas potentes, problemas, proyectos, o sea, el modo de pensar la enseñanza alrededor de definir un desafío interesante para las estudiantes, una pregunta potente, un problema, un caso. Y si ustedes ven, describimos los desafíos, las preguntas, los problemas como todas situaciones que lo que abren es procesos de búsqueda curiosa, incongruentes, porque la idea es, por ejemplo, presentar un dilema que se nos presenta en estos momentos. Pueden ser fantasiosos, ¿qué pasaría si? Deben ser abiertos, no cerrados. No deben ser googleables, es decir, si yo planteo una pregunta, un desafío, si el estudiante lo encontró en Google, perdió todo su encanto, atractivo, desafío, interés. Y sabemos que cuando nosotros encaramos la enseñanza de este modo, no hay respuestas sencillas ni conocidas. La idea es que a partir de plantear un problema, un enigma, un caso, justamente tengan los estudiantes la oportunidad de investigar, de buscar esa información, de tratar de encontrar alternativas, ¿no? Ya sea de solución o de respuestas. Entonces, si vamos a la siguiente, ¿cómo caracterizamos a esta? Si yo estoy viendo la anterior, no estoy viendo la siguiente, pero ahí estamos, perfecto. Entonces, ¿cómo caracterizamos a estos problemas, enigmas, casos? En lo posible, bien cercanos a la realidad, cercanos a los intereses de los estudiantes, y esto es muy importante, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? Cómo conectarlos con los intereses, abiertos, provocadores de desafíos, provocadores de hipótesis que hay que ratificar o rectificar, que aborden grandes ideas, grandes temas, no datos ni detalles, que en la medida que pueda relacionarlos con valores, por ejemplo, hoy en día hablar de la solidaridad, de la generosidad, del compartir, ¿no? Abordables desde distintas disciplinas. Y si me permiten puntualizar aquí un ejemplo de la escuela secundaria, ¿no? Donde yo todo el tiempo estoy pensando en este adolescente que está solo del otro lado y que le llegan 13 propuestas diferentes de 13 profesores diferentes, ¿no? Con 13 tareas diferentes, con criterios diferentes de evaluación. Y me parece que cuando pensamos hoy en abordar desde diferentes disciplinas, lo pensamos de qué modo pueden ser integradas, de qué modo podemos plantear una pregunta o un problema que la puedan abordar distintas disciplinas desde el contenido de su propia disciplina, pero abonando a ese mismo problema o a esa misma pregunta, porque el sujeto que está del otro lado es un sujeto que está solo, digo, no está con sus compañeros, que está en una situación remota y que yo necesito tenerlo, digamos, adentro de esta escuela virtual. Que estas Ahí, propuestas... Rebeca, digo, es bien interesante todo lo que venís desarrollando, justamente es un punto de tensión. Nosotros estamos trabajando profundamente en construir la presencia en esta distancia que establece este momento en particular, y creo que es en esto que vos aportás, es justamente en la necesidad de reponer esas presencias, como vos decías, del par, del docente que antes estaba en el aula, pero que ahora en esta distancia también es importante reponerlo. Creo que es bien interesante porque es justo un punto de tensión para nosotros. Y en relación inclusive a la reposición que decías vos del contenido, si es googleable, esta necesidad de poder establecer otro punto de construcción de ese contenido, y ahí me parece que es otro de los desafíos que tenemos.
Totalmente. Ahora voy a mostrar un ejemplo en la próxima imagen. Mire, fíjese, si yo planteo una pregunta consensuada con mi equipo docente, por ejemplo, la basura, un problema de todos, ¿no? Y la planteo y la acordamos con los docentes con un ejercicio donde le pido a cada docente que busque en el diseño curricular, en sus contenidos, qué contenido puede aportar desde su disciplina a este problema, a esta pregunta. Entonces, no es que estoy pensando en que todos los docentes tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en un proyecto transversal. No estoy diciendo eso porque la distancia en estos momentos aparece también como... Me pongo de acuerdo con mi equipo docente y esta semana, supónganse, vamos a trabajar con esta pregunta. Yo, profesora de literatura, voy a buscar en mi diseño curricular, en mis contenidos disciplinares, qué podría yo aportar desde mi disciplina de lengua, de literatura, algo a este tema. Yo, profesor de sociales, ¿qué podría aportar? ¿Se entiende? De tal modo que la propuesta sea, miren, esta semana, o estas 2 semanas, digo, te estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? Vamos a trabajar todos con esta pregunta y vamos a tratar de ver desde distintas disciplinas cómo podemos responder, abordar, abonar a esta pregunta, ¿no? Y entonces estaríamos achicando un poco esta tensión y esta brecha, ¿no? Entre nosotros tratando detrás de una pantalla de acercarnos y de llegar al estudiante y el estudiante interesado o no por aquello que nosotros queremos enseñar. Entonces, si avanzamos en la siguiente, esto se articularía con la idea de cuándo aprende mejor un estudiante, ¿no? O una estudiante. Y si nosotros pensamos cuándo aprende mejor o en qué condiciones aprende mejor, también podemos pensar distintas las propuestas de enseñanza y, por supuesto, las propuestas de evaluación. Aprende mejor cuando es protagonista. Sabemos eso, lo venimos discutiendo hace mucho, con la idea de no solamente que sea activo, sino que sea protagonista, que pueda apropiarse de esta propuesta que nosotros le estamos ofreciendo, porque es parte de ella, porque se interesa. Aprende mejor cuando desarrolla habilidades metacognitivas, cuando puede aprender a aprender, cuando es capaz de monitorear su propio proceso de aprendizaje, cuando es capaz de decir cuáles son sus fortalezas y debilidades para aprender, cuáles son las dificultades que tiene, en qué le va bien cuando resuelve una tarea, ¿no? Y eso yo ya lo dije en el encuentro anterior, para mí es una deuda que la escuela como institución tiene con todos nuestros estudiantes, que es el desarrollo de un estudiante autónomo, que es el desarrollo de las habilidades metacognitivas, y que a mí me parece que tenemos una oportunidad en estos momentos justamente de desarrollar estas habilidades metacognitivas. Después voy a mostrarles también algunos ejemplos de esto. Como decís vos siempre, que sea productor también de conocimiento. Absolutamente. Un sujeto... Es muy fuerte ese concepto, digo, porque hay que darle la oportunidad para que pueda... Fíjense que en el afuera, él está siendo productor de conocimientos, claro, en el afuera de la escuela, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no adentro de la escuela, ¿no? ¿Por qué no tener este espacio que la escuela permita que sea un productor de conocimiento, justamente? Bueno, cuando... vuelvo un minuto para atrás porque quiero decirles también que aprende mejor cuando tiene opciones para elegir y puede tomar decisiones, cuando aprende mejor cuando nosotros le llevamos una propuesta desafiante y con sentido, pero también aprende mejor cuando tiene claro qué se espera que aprenda. Y esto también lo venimos discutiendo, digo, hace mucho en el sentido de ser explícito en esas metas de aprendizaje, en esos objetivos de aprendizaje y también en los criterios de evaluación. Y obviamente aprende mejor cuando establece vínculos con sus docentes y con sus pares. Ahora sí, avanzamos a la siguiente.
también sabemos y venimos conversando mucho, pero que creo que en estos momentos podemos multiplicar el concepto de diversidad. Tenemos tantas diversidades como hogares en las que está cada uno de nuestros estudiantes y tantas trayectorias diversas como estudiantes hay en cada casa. Entonces necesitamos mucho más desarrollar diversidad de métodos, tratando de que el estudiante se apropie de este aprendizaje a partir de sus intereses, pero con responsabilidad. Y también una preocupación con esta diversidad, que es cómo construimos lo colectivo, ¿no? O sea, tanta diversidad, tanto recorrido particular que está haciendo cada estudiante, entonces tenemos una preocupación de cómo construir lo colectivo. Y en ese sentido, vamos a la siguiente. Una de las cuestiones vinculadas al aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo en estos momentos de tanto escenario individual, ¿no? Que es cómo desarrollamos este aprender con otros y de otros, ¿no? Y yo traje aquí un ejemplo porque me parece que el desafío mayor que tenemos en aprender con otros es aprender a trabajar con quienes piensan diferente, no solo con quien piensa igual. Y en ese sentido, el desafío más difícil, porque lo más fácil es que yo me junte con quien piensa como yo y resolvamos una tarea. Pero fíjense, claro. ¿no? Claro, entonces, ¿cómo puedo hacer para aprender de otros y con otros que no necesariamente piensen como yo? Y acá les doy un ejemplo de un recurso, ¿no? Muy puntual. Yo soy el estudiante A, explico y justifico una afirmación, supónganse en relación con la basura, problema de todos, como el ejemplo que daba. El estudiante B, en este caso Sergio, lees mi explicación y le agregas una justificación a la que yo ya justifiqué, pero ahora vos agregás una justificación más. Viene un tercer estudiante, lee otra afirmación y otra justificación. Y a veces, si en algún momento eso me vuelve a mí, estudiante... Y te interpela. Te vuelve como otra posible respuesta y te interpela. En este, sentido que menciona Rebeca, es importante justamente en esta construcción, porque justamente la contraposición de ideas nos va a dar la oportunidad de poder establecer un vínculo y que esos pares, como ella bien mencionaba recién, se van fortaleciendo los unos con los otros en esas ideas y en ese reencuentro del contenido mediando por una propuesta pedagógica, que es lo importante que vos mencionabas al principio, que esté bien presente la propuesta pedagógica. Así es, así es. Entonces, una diapo más y traer un concepto que Mériès también define, ¿no? Él dice cómo hacer trabajar juntos a los diferentes. Y él dice que hay necesidad de poner en conversación esas diferencias para tender puentes, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos ahí una posibilidad interesante en estos momentos de hacer trabajar de a dos, de a tres, no hace falta un colectivo mayor, pero empezar a generar estos puentes y esta construcción del colectivo. Avanzamos una más también para pensar en la diversidad. Esto porque también es, qué interesante lo que decís en este punto, porque también es hacia el colectivo docente, como una propuesta doble, de doble sentido también, de reconstruir en ese colectivo docente propuestas integrales también. Entonces se multiplica esto que vos planteás. Muy bien. Absolutamente, y porque yo creo que de las cosas que más tenemos que tener desarrollados en estos momentos nosotros los adultos es esta capacidad de empatía, de entender
lo que el otro que está solo no entiende, de pensar qué le pasa al otro que está solo y que no es solamente un tema de comunicarme con él, sino de entender para convertir en propuestas de enseñanza que sean valiosas, que sean atractivas e interesantes. Entonces, aquí quiero sumar 3 leyes que de alguna manera muchos filósofos trabajan en ellas, y avanzamos una diapositiva. La ley de la pluralidad, que plantea que el aprendizaje es más consistente cuantos más sentidos tenemos involucrados. Entonces no se trata solo de un contenido cognitivo, ¿no? No se trata solo de un texto para leer. Bueno, cuántas cosas vinculadas al arte, cuántas cosas a las emociones, a la educación física, todos los sentidos que podemos poner en juego en estos momentos. La segunda ley, que es la siguiente imagen, es la ley de la intensidad, que plantea que con una experiencia fuerte se aprende mejor que con una experiencia débil. Y entonces una pregunta interesante para discutir en el colectivo docente es qué es una experiencia fuerte virtual y qué es una experiencia débil en la virtualidad. Y uno ya podría decir que seguro que una experiencia débil en la virtualidad es usar el Zoom o el Meet para dar una clase teórica. No porque no sea importante, sino porque no tiene sentido, porque es una experiencia absolutamente débil, ¿no? Y la tercera ley es la ley de la reciprocidad, que un poco recupera lo que les decía recién, que se aprende mejor cuando interactúo con otros, ¿no? Y entonces eso también nos hace pensar en las propuestas de enseñanza. Y una más, digo, para seguir sumando en la siguiente, nosotros entendemos que los estudiantes tienen que tener opciones. Tenemos que salir de este modelo de escuela homogénea, de clase homogénea. Y ayer, conversando en otro espacio, recuperé un viejo concepto de Faure de hace muchísimos años, que él habla del concepto de diferenciaciones simultáneas, ¿no? Y habla de esto hace más de 50 años. Esta idea de tener simultáneamente distintas propuestas para que los estudiantes y las estudiantes trabajen sobre esta misma pregunta que yo hice antes como ejemplo, la basura, problema de todos. Tiene tantas aristas el tema, tiene tantas posibilidades de abordarlo, que la pregunta sería ¿por qué tendrían que estar haciendo todo lo mismo, ¿no? A la misma hora, en el presencial, en el mismo momento, cuando tenemos tanta posibilidad de que los estudiantes elijan, porque por fuera de la escuela están eligiendo montones de cosas. Entonces no puede ser que la propuesta de enseñanza nuestra sea única, sea homogénea, que no le permita a los estudiantes opciones. Y obviamente esas opciones las propongo yo inicialmente, ¿está bien? No digo hagan lo que quieran. Yo como docente tengo propósitos claros y lo que quiero es ofrecer opciones. Y en ese sentido, desde la mirada más heterogénea, decimos esto, ¿no? No siempre, no todo y no a todos, ¿no? Como una manera de entender esta diversidad. Y ahí bueno, aparece fuerte sí. Y retomamos y reponemos eso que bien decías recién, porque por supuesto esa pregunta generadora puede, digamos, ser intervenida desde distintos lugares y de distintos actores, y no los interpela de la misma manera. Y ahí empieza esta producción tan interesante que vos mencionabas y tan rica en sí misma, porque cada estudiante puede dar distintos orígenes a esa posible respuesta, que tampoco tiene por qué ser buscar la respuesta, pero el generarlo por sí sola ya tiene fuerza. Es que si tuviera respuesta única sería googleable y estamos intentando trabajar con propuestas que no sean googleables, ¿no? Y eso nos lleva, digamos, también a lo que les decía al principio, cómo desarrollamos estudiantes más autónomos, ¿no? Y es más autónomo si puede tomar decisiones sobre qué aprende y cómo aprende, no solamente si lo dejo salir más temprano o lo dejo ir solo a un parque, sino cómo él puede tomar decisiones sobre
su aprendizaje, ¿no? Y aquí vieron que los humoristas maravillosamente nos ilustran, ¿no? Debo aprender a hacer las cosas solito, ¿no? Y escrito muchas veces, y al final la maestra dice, bueno, tomá fe de la última, escribíla vos, ¿no? Como si eso desarrollara autonomía. Y en la siguiente, que simplemente sumo también el concepto que Brunner también definió como el concepto de agenciar, ¿no? La capacidad de llevar a cabo actividades por nuestra cuenta, ¿no? En el sentido de que el estudiante confía en sí mismo y que este modo de trabajar más autónomamente no florece, dice él, con un régimen de transmisión, o sea, que porque yo le diga que lo haga o porque yo le transmita información, no lo va a hacer. Entonces, quiero avanzar un poquito más con el último punto que yo quiero trabajar para ser cuidadosa con el tiempo, que es también que en este aprender a aprender queremos desarrollar algunas cuestiones, algunas habilidades metacognitivas, entre ellas el aprender a pensar. Entonces, quiero mostrarles 2 o 3 cuestiones de esto. La primera es, cuando pensamos en aprender a pensar, pensamos en una cantidad de habilidades que se ponen en juego. Yo puse aquí algunos ejemplos, ¿no? Habilidades o capacidades, como se definan, o competencias. Bueno, en cada país vieron que se va definiendo de otra manera, pero a modo de ejemplo, ¿no? Si yo, me parece un buen momento, por ejemplo, para desarrollar esta capacidad de observar y de escribir, para generar explicaciones e interpretaciones, para establecer conexiones, para capturar lo esencial, para mirar de distintas perspectivas. Y miren en la siguiente imagen un ejemplo, ¿no?, de cómo uno puede trabajar con mirar desde distintas perspectivas, ¿no? Verán a los 2 pintores ahí, nuestros Picasso y Dalí, pintando un huevo, ¿no? Y fíjense cómo cada uno, ¿no?, lo mira desde distintas perspectivas, a pesar de que ese huevo que está ahí, uno diría, es el mismo para todos, todos miramos lo mismo, y evidentemente no miramos lo mismo, y cuánta actividad podríamos hacer a partir de presentar imágenes, fotografías, ¿no? También usar las rutinas de pensamiento, ¿no?, como este ejemplo. Observo, conecto y pregunto. ¿Cuántas de estas prácticas podemos aprovechar ahora, donde no es la cantidad de contenidos lo que más importa, sino el desarrollo de capacidades, por supuesto, con contenidos, porque uno no piensa en el vacío, pero cuánta oportunidad tenemos ahora de desarrollar esta capacidad de pensar, que obviamente también la hacíamos antes, no es que ahora es nuevo. Me parece que se torna distinto, con otro sentido en particular hoy, que los tenemos a la distancia. Y como bien decís vos, la multiplicidad de sentidos, porque en este ejemplo que nos presentabas, el objeto de estudio es el mismo, pero en cuanto pusieron otros sentidos en juego, cada uno dio como resultado una construcción distinta. Y podríamos sumar, absolutamente, y sumar perspectivas y después hacer un ejercicio de tratar de encontrar las diferencias y las semejanzas de perspectiva, ¿no? Y todo esto a partir de una imagen, de una fotografía, de una pintura, de un video, pregunta, ¿no? Como vos decías. Absolutamente. Entonces, para ir cerrando también, digo, recuperarnos a nosotros, docentes, en términos de qué hacemos para poner en juego esto, o sea, dónde nos ubicamos, dónde nos posicionamos. Y entonces pensamos en docentes que estimulamos todo el tiempo que nuestros estudiantes tomen decisiones y elijan. Y lo hacemos a través de las propuestas, pero con un fuerte estímulo, ¿no?, a que el estudiante efectivamente elija, a generar confianza a través de vínculos, de la coherencia, de situaciones de justicia educativa y justicia curricular, demostrando que buena comunicación es hablar, pero fundamentalmente escuchar, y hoy es tan importante escuchar las voces de qué le está pasando a cada uno de nuestros estudiantes, tener una actitud anticipatoria y proactiva en el sentido de no esperar que un estudiante no aprenda, sino anticiparme y tener altas expectativas
para cada uno de mis estudiantes y obviamente desarrollar yo mismo como docente una práctica reflexiva en términos también que si yo soy un docente reflexivo seguramente voy a favorecer prácticas reflexivas en mis estudiantes. Para cerrar, dos cosas. Una, algunas fotos de pregunta, ¿no? Si será así, como pregunta de desafío, como esto que decimos que hay que hacer con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Será así la escuela que viene? ¿No? Y por supuesto podemos sumar imágenes y pedir también a los estudiantes que imaginen cómo podrá ser esta escuela del futuro. Y la última, que es compartir una frase vinculada a este tema de la diversidad, para mi gusto brillante, del filósofo Santiago Kovadlov, que él dice que la rebelión es el asombro, una presencia súbita que irrumpe ante nosotros o un reencuentro con algo que largo tiempo estuvo lejos de nuestra percepción. Creemos saber que es una rosa, dice. Estamos persuadidos. Una rosa es una rosa, pero de pronto su presencia se vuelve única. De pronto su singularidad se hace evidente para nosotros y nos conmueve porque resulta ser irrepetible como cada uno de nosotros. Y me parece que nuestros estudiantes son irrepetibles, nuestros docentes son irrepetibles y estamos intentando que cada uno de estos desarrolle ese potencial que tiene en forma individual, pero al mismo tiempo la preocupación por cómo creamos comunidad. Y parte de esto tiene que ver con y ya termino, con el título de esta ponencia, que es ¿Cómo enseñamos con sentido?, ¿no? Recuperando en esta cita que nos traías y en todo lo que nos venís contando, recuperar el asombro también, ¿no? En la enseñanza y el aprendizaje, digo que es fundamental. El asombro y recuperar, digo, uno trata de encontrarle a la pandemia algo bueno, ¿no? Sí. Y yo digo, alguna cosa buena que hizo la pandemia es volver a poner a la escuela como necesaria, volver a poner a los docentes y las docentes en un rol tan importante, ¿no? Irreemplazable. Absolutamente, que nosotros lo sabemos, pero que socialmente en los últimos años no se veía tan claro este tema y de repente vino la pandemia y la escuela volvió a ser súper importante y los docentes súper importantes. Y yo digo, me alegro casi diría de esta única parte de la pandemia, digamos, no de todo el resto. Así que bueno, con todo gusto ahora, si quieren, abrimos a conversar, a preguntas, a lo que ustedes quieran. Rebeca, te hago una pregunta que hace María acá en los comentarios. Dice, ¿cómo enseñar con sentido en distintos contextos familiares? Bueno, la verdad que ese diría de los desafíos más nuevos que tenemos, porque nunca enseñamos adentro de las casas y de repente estamos metidos adentro con los Meet y los Zoom y todas las posibilidades, estamos metidos adentro de las casas. A mí me parece que parte de la función de los equipos, digo no individualmente, hablo de los equipos, es orientar también a las familias. Las familias no son docentes, no tienen por qué serlo, pero están de alguna manera mediando en estos momentos los aprendizajes y los necesitamos como colaboradores, pero no necesariamente las familias saben cómo hacer este acompañamiento. Yo converso mucho con directores, con docentes y ejemplos de primaria me cuentan que la madre está sentada en el Zoom al lado de la hija y cuando la maestra hace una pregunta, la madre responde la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pero uno dice, está bien, o sea, no tienen por qué saber cómo acompañar. Entonces me parece que hay que acompañar, hay que preguntar mucho por todos los medios que podemos, cómo están, qué están haciendo, cómo está su hijo. Yo vengo planteando en varios encuentros una pregunta que para mí es súper importante, se la podemos hacer a los padres, a las madres, que nos cuenten, por ejemplo, algo que
reconocieron en sus hijos que están aprendiendo en casa y que no sabían de ellos, que nos cuenten algo, y nosotros de verdad que esa información no la tenemos. Pero si yo le pregunto a una mamá y le digo, contame, ¿qué descubriste de tu hijo? Y me han mandado un montón de respuestas. Una mamá me dijo, yo me di cuenta que mi hijo, cuando está sentado haciendo una tarea, por ejemplo, digo algo muy sencillo, mueve los pies todo el tiempo. Se ve que está como inquieto. Me dice, yo no sabía esto, ¿no? Bueno, otra mamá me dice que su hijo se distrae, o sea, y que ella no sabía que se distraía. Bueno, esa información, para nosotros tenerla de este lado, en la escuela, en las escuelas, es muy importante, bueno, para poder ajustar estas propuestas. Pero la otra cosa que digo es que si trabajamos atendiendo a propuestas diversas, no necesitamos darle una propuesta distinta a cada casa. Ofrezco 3 o 4 propuestas. La idea es que cada niño o cada adolescente en su casa elija alguna de esas 3 o 4. No estoy necesitando ofrecer 30 propuestas y tengo 30 casas diferentes con las cuales estoy trabajando, ¿se entiende? Y eso habilita también la figura del mediador, que es, como vos decís, un integrante de la familia, que no tiene por qué saber de ese contenido específicamente, pero sí de alguna manera conectarse, y recuperamos ese concepto que mencionabas vos de empatía. Y acá nos suman una pregunta. Sofía dice, ¿cómo hacer para lograr la empatía a la hora de pensar las propuestas? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con tener en cuenta también a los mediadores. Sí, en principio, con algunas, digamos, algunas premisas básicas, que es, no lo tengo al lado, con lo cual no le puedo explicar tantas veces como tal vez si estaría presencial, lo haría. Si lo tengo al lado, si no me entendió, se lo dibujo, y si no me entiende el dibujo, se lo vuelvo a hacer con otro esquema, y no tengo esa posibilidad. Con lo cual, por ejemplo, que las consignas que les damos para alguna tarea tienen que ser sumamente claras, mucho más de lo que eran en el momento presencial, porque el que la recibe tiene que entenderla, interpretarla y hacer algo con eso. Entonces, consignas mucho más claras. Grabar audios, para mí en estos momentos los audios, primero por un tema de tiempo, ¿no? Si uno tiene que escribir todo esto, estamos trabajando mucho más que antes. Entonces, grabar audios. Un audio, por ejemplo, explicando la tarea, ¿no? Entonces, el niño puede volver a escucharlo muchas veces, además de habérselo mandado, digamos, en texto, por escrito. Me parece que son como estrategias que uno va sumando, y no es que hay una mejor que la otra. A mí me parece que hay que sumar, ¿no? Sumar. Y se lo escribo y además se lo grabo, y a lo mejor me filmo yo explicándolo, y qué sé yo tengo en la pared de mi casa, tengo un papel afiche, y cuando le estoy dando clase a mis estudiantes, como tengo este TikTok de usar el pizarrón, y no lo tengo, porque no siempre hay posibilidad de hacer algo con un Zoom y demás, bueno, tengo un papel y escribo, y los chicos van mirando ese papel que estoy escribiendo, y después les saco una foto y la mando por WhatsApp. Bueno, es multiplicar, digamos, los canales y es y el multiplicar. reconocer, como vos decías en ese estudiante, esta formulación que vos establecías hace un momento, que tenía que ver que también lo fortalece a él. Digo, hay quienes pueden aprender mejor moviéndose, otros aprenden mejor visualizando el concepto, otros escuchándolo, como bien decías vos. Y creo que esto también es importante, como bien lo señalaba vos, porque reconocemos cómo es el camino que va construyendo ese estudiante para aprender. Totalmente, totalmente. Por eso para mí todo el tiempo las preguntas, ¿qué es mejor que qué? Digo, multipliquemos, sumemos audio, filmación, video, todo lo que podamos, obviamente, y esto depende del contexto en el que estemos, pero sí, Y Violeta, multipliquemos y sumemos. te hago una pregunta que tiene que ver más desde nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejarías a nosotros para trabajar y acompañar este proceso, tanto a los supervisores, a los equipos directivos,
como un mensaje desde nuestro lugar y desde nuestro aprendizaje que tenemos que generar desde nuestro rol, ¿no? A mí me parece que un aporte importante a esta altura que llevamos de la cuarentena, digamos, es tomarse un tiempo para mirar para atrás, para ver qué aprendimos en todo este recorrido y para empezar a idear, a bosquejar, a hacer borradores de cómo imaginamos que puede ser la escuela que viene. No en términos de definiciones, digamos, no es que cada uno de nosotros va a definir, pero a mí me parece una oportunidad de volver a una escuela mejor que la que teníamos, de volver a una escuela donde decidamos qué de lo que hicimos antes vale la pena traer a esta escuela nueva y qué vale la pena cambiar en esta escuela nueva, que seguramente va a ser, digo, por lo que estamos viendo, modelos híbridos, ¿no? Un poco presencial y un poco virtual. Entonces, para mí hay una preciosa discusión a sostener, que es qué vale la pena que se haga en lo virtual y qué vale la pena que se haga en lo presencial. Pensar estrategias de recuperación del trayecto recorrido en estos meses, de lo perdido en estos meses que valga la pena recuperar. A mí me parece que hay como una tarea de poner en pausa un ratito y pensar en lo que sucedió hasta ahora y abrir un espacio de pensamiento, de reflexión acerca de cómo imaginamos que va a ser esa escuela que vendrá en el momento que se pueda volver. Me parece que ese es un aporte muy importante y el otro aporte que tiene que ver con dejar muy claro que no estamos calificando, pero que estamos evaluando todo el tiempo, que estamos recogiendo evidencias de aprendizaje, pero hay que aclararlo, hay que explicitarlo, porque así como los padres reclaman porque no saben, que bueno, hay que explicar qué evidencias estamos relevando, cómo lo estamos haciendo, que estamos evaluando, aunque no estemos calificando. Me parece que ahí tenemos como unas líneas de acompañamiento desde la supervisión, desde las direcciones, desde los equipos directivos, ¿no? A pensar. Para cerrar, Rebeca, no quiero dejar de agradecerte profundamente este espacio, estas palabras y los conceptos que nos fuiste compartiendo para seguir pensando cómo construir esta presencia en la distancia y la fuerza que tiene la escuela. Y quería retomar esto y en estas palabras de agradecimiento a todos los docentes, directores, supervisores que vienen sosteniendo y también darle fuerza a lo que vos decías recién, que tiene sentido la escuela hoy más que nunca y que todo el esfuerzo que están haciendo docentes, estudiantes, familias, directores, supervisores, vamos a tener tiempo después de ir recuperando aquellas cuestiones que quizás, como vos bien decías, algunos consideran que tenemos que rectificar, ratificar de conocimientos adquiridos, pero que todo esto, este esfuerzo bien vale la pena también y que nada está perdido, porque cada vez que hay un docente con un estudiante y una intencionalidad pedagógica, eso ya tiene fuerza en sí mismo y lo acabas de decir vos. Así que mi agradecimiento a vos y a todos los docentes del sistema. No, gracias a ustedes y comparto, lo digo en cada encuentro que tengo, que hay que felicitar a cada docente, a cada equipo directivo, a cada supervisor, porque el esfuerzo yo tengo la imagen de cargarse la escuela sobre los hombros, ¿no? Esta imagen de que al día siguiente que empezó la cuarentena, cada uno de los docentes tenía la escuela encima, ¿no? Así que me parece que es sumamente valioso y hay que reconocerlo todo el tiempo, ¿no? De distintas maneras. Así que gracias por la invitación a conversar con ustedes. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. La verdad que Al contrario. nos llena muchísimo tus aportes y nos deja pensando siempre. Así que ese es el objetivo. Agradecerles. Esto es muy valioso también para los docentes, para sumarnos herramientas, conceptos. Y la verdad, quiero cerrar agradeciéndoles a todos los docentes por lo que están haciendo por la escuela pública. La verdad que
esfuerzo enorme y todas las reuniones que estamos teniendo con los equipos directivos y supervisores y supervisoras nos muestra que estamos realizando y que están realizando un trabajo enorme. Y esto que decís, Rebeca, de ponerse al hombro, y es la palabra justa, ¿no? Se pusieron al hombro una situación en donde genera que el vínculo con la escuela siga vivo. Así que gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión y gracias a vos, Rebeca. No, gracias a ustedes. Adiós, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.